Vamos a ponernos de pies para cantar el canto tema, Una Esperanza. Con mucha alegría y fuerza. Así como están, cerremos los ojos y oremos. Padre querido, gracias por esa hermosa esperanza del pronto regreso de Cristo Jesús, nuestro Señor. Gracias, Señor, por cada amigo y amiga, hermano y hermana e invitados aquí presentes, que su Santo Espíritu nos bautice con su poder y con su gracia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias. Pueden tomar asiento. Sean todos bienvenidos en el nombre del Señor. Me siento contento. Yo le tengo un regalito a Mila. Le tengo un regalo también para María Elena. Le tengo un regalo a Víctor y a Mari, porque me trajeron a sus padres y a su suegro. Así que le tengo un hermoso regalo también a Odilia. También le tengo otro regalo a Martín, porque me trajo a Marcos. Pero hoy lo va a ser un poco diferente. Para entregarle este regalo, solamente hay un solo requerimiento: que se le sienten aquí adelante. En las dos sillas de aquí adelante. Así que le entrego Secretos para un matrimonio feliz a don Marcos. ¿Ya tú estás casado? Entonces sí. ¿Y tú, Martín? ¿También? También ahí tienes.
Elena, pero aquí ven. Solamente a Víctor no lo voy a, porque estás ahí bien cerquita y concentrado. Así que le tengo ahí tu regalo. Aquí al lado de Ido, por favor. Mira, ven, por favor. Está bien, tú eres la que estás allí en la puerta. Odilia, ven, please. Aquí te tengo tu hermoso regalo. Ven, dame mi abrazo y toma aquí tu regalo. Así es, esto es con condición, pastor. Con condición. Dame mi abrazo y toma tu regalo. Dios te bendiga. Aquí. Okay. Se me corrió. Y entonces, para Víctor y para sus padres, le tengo este hermoso regalo. Escóndeme en el hueco de tu corazón. Que te esconda Jesús en el hueco de tu corazón. Y ese es para ustedes dos. Ahí ustedes lo comparten como buenos esposos. ¿Está bien? Que se gocen en el nombre del Señor. Y también le tengo otro regalo para Javier. Pero Javi, la condición es que, mira, ve, aquí está tu asiento. Mira, aquí. Esa es la condición. Así que Dios te bendiga, Javi. Escóndeme en el hueco de tu corazón. Ramón Heredia. Dios te bendiga. Sin más preámbulo, aquí tengo otro regalo, especialmente para hombres, para caballeros. Ya le di casi a todos. ¿A quién yo no le he dado regalo hoy? A mi amigo Cruz. A mi amigo Cruz. No, tú ahí está bien, no te preocupes, está en la banca segunda. Especial para hombre es una revista que te ayuda a ser un mejor esposo, un mejor hombre para Cristo Jesús. Y una vez estando en Cristo, eres un buen esposo, un buen padre. Me atrevo a decirles esta noche que si no fuera por lo que Dios hizo a través de Jesús en el Monte Calvario, ninguno de nosotros estuviésemos aquí. Vino en un tiempo preciso, cuando el mundo estaba totalmente enloquecido. Y Él vino para tomar tu lugar y el mío. Este hermoso canto que voy a traerles se titula La Vía Dolorosa. Mientras estoy cantando, piensen en el tema, las palabras, el mensaje en este himno. Por la vía dolorosa, triste día en Jerusalén, los soldados le abrían paso a Jesús, mas la gente se acercaba para ver al que llevaba aquella cruz. Laceraban sus espaldas, le insultaban sin cesar. La corona con espinas en su sien. Y la multitud gritaba: ¡a Jesús crucificar! Por la vía dolorosa, que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo, Rey Señor, y fue Él quien quiso ir por su amor. Por ti y por mí, por la vía dolorosa al Calvario iba a morir. Por la vía dolorosa, que es la vía del dolor,
caminaba lentamente mi Jesús. Quebrantó su corazón al ver al mundo en rebelión por la vida dolorosa que es la vida del dolor. Como venga, vino Cristo, Rey Señor, y fue quien quiso por su amor, por ti, por la vida dolorosa al Calvario y a morir. La sangre que limpiara del malo el pecar se abrió paso por las calles de Jerusalén. Por la vida que es la vida del dolor, vino Cristo, Rey Señor, y por él quien quiso por su amor, por ti y por mí, por la vida dolorosa, for the way to Calvary. Señor José Gómez, por tan linda alabanza. Bueno, aquí le tengo algo, yo digo potentísimo, ¿verdad? Porque ya sí, ¿verdad? Que cuando yo veo esto no hay excusa para decir, ay, yo no puedo ser vegetariano porque es que me pongo débil, es que no encuentro el calcio, porque sufro de los huesos, porque no hay excusa. Óiganme bien. Esta semilla está llena de vitaminas, minerales, omega 3, antioxidantes y fibras. Es 5 veces más que la cantidad de calcio que tiene la leche. Eso equivale un poquito, equivale a 5 veces que usted se beba un vaso de leche. 3 veces más que la cantidad de antioxidantes de los arándanos. 3 veces más de hierro que las espinacas. 2 veces más fibra que la avena, 2 veces más proteína que cualquier verdura, 2 veces más potasio que un banano y contiene más ácido graso o omega 3 y 9 que el salmón. Ya ven, ayuda a mantenernos hidratados, nos protege de la contaminación del humo, del tabaco y de los rayos ultravioleta, apoya, da aporte extra energía, da extra energía. Si usted quiere energía, beba eso. Ayuda a bajar de peso, ya que ofrece saciedad, y ayuda a eliminar líquidos y toxinas que regula la flora intestinal y previene la oxidación de las células. Así que, ¿quién me puede decir qué es esto? ¿Cómo? No. No es almendra ni marayón. Pero es una... ¿Cómo? Casi cerca, pero ya. Aquí le tengo la chía. La chía. Esa semillita es 10 a 12 veces. Cuando usted le echan en agua, es 10 a 12 veces más de su tamaño normal. Y por eso nos mantiene hidratado. A los que no les gustan beber agua o que hacen ejercicio, cuando usted toma esa semillita, usted se siente hidratado. ¿Por qué? Porque consume agua y la mantiene
para que su piel se sienta bien hidratada y bien suave. Y yo quiero regalarle esta cápsula a una pareja que ha venido todos los días aquí. Y ellos me han preguntado y quieren cambiar su estilo de vida, y han cambiado y quieren más informaciones y están aprendiendo cada día más acerca de la salud. Y esta es la familia Cruz e Hilda. Se lo voy a regalar a ellos, que puedan aprovecharle y que le pueda ser muy útil. Por estas hermosas interpretaciones, apreciamos mucho el que nos hayan traído un mensaje a través de la música. Siempre es hermoso el poder recordar cómo Dios nos ama a través de esa senda del Calvario que recorrió Jesús, y también la forma como nosotros podemos acercarnos al Señor por ese regalo especial que nos dio a través del Divino Maestro. Voy a invitarles que nos pongamos de pie porque vamos a orar. Ustedes recuerdan que aquí al frente tenemos una cajita blanca y aquí tenemos varias peticiones que han sido escritas por algunos de ustedes y vamos a ponerlas delante de Dios. El Señor ha contestado ya varias de esas oraciones y va a seguir haciéndolo, y siempre debemos estar abierta nuestra mente, no a lo que nosotros queremos, sino a lo que Dios quiere para nuestras vidas, ¿no es cierto? Así que vamos a pedir a Dios que nos conteste esas peticiones, pero que sobre todo sea de acuerdo con su voluntad, ¿verdad? Vamos a orar. Amado Padre que estás en los cielos, te damos gracias porque hoy podemos reunirnos aquí con toda libertad. Y podemos, Señor, dedicar estos instantes a meditar en tu palabra, a buscarte en oración y a suplicarte, oh Dios, que vengas y tomes nuestra vida, que tomes el control y nos permitas en medio de tantos problemas y dificultades sentir tu paz, sentir tu ayuda, sentir tu bendición. Querido Padre, aquí al frente hay esta pequeña cajita con peticiones que más de uno ha escrito, situaciones difíciles que están enfrentando, pero rogamos que tú contestes cada petición, cada oración, de acuerdo con tu divina voluntad. Y sabemos que tú siempre concederás lo mejor para tus hijos y para tus hijas. Por eso te rogamos, oh Dios, que esta noche tomes en tus manos nuestras vidas. Que si alguno tiene una petición especial en esta hora que no está escrita aquí, en ese instante, al ser entregada a través de nuestras mentes, tú también contestes de acuerdo con lo que es mejor para cada uno de nosotros. Y esta noche, al estudiar tu palabra, danos tu bendición. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Sarita, si podemos bajar un poquito el micrófono, yo lo voy a usar un poquito más cerca. Yo estoy seguro que a la mayoría de ustedes les gusta viajar, ¿no es cierto? ¿Se les gusta viajar? ¿Hay alguno que no le gusta viajar? Yo creo que sería muy raro, ¿verdad? Porque la mayoría nos gusta conocer nuevos lugares o visitar lugares inclusive donde ya hemos estado. A través de los años yo he tenido el privilegio de estar en muchos países. He estado, yo no sé cuántas naciones estamos aquí, pero he estado, por supuesto, en Estados Unidos, en la mayoría de los estados. He estado en todo Centroamérica, desde Guatemala y Belice, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá, Costa Rica, en fin, todos esos países he estado varias veces. He estado, por supuesto, en Colombia, he estado, por supuesto, que también en Perú, en Venezuela, en Argentina, he estado en Chile. He estado, en todos los países sudamericanos, he estado en las islas del Caribe, por supuesto Puerto Rico, Cuba, Dominicana, varias veces en esos lindos lugares. Y por supuesto que he estado en muchísimos países en el mundo, en todos los continentes, y en todos los países hay cosas maravillosas. Y la gente me pregunta, ¿cuál es el país que más le gusta?
Esa es una buena pregunta. Y la pregunta, o más bien la respuesta, les sorprende, porque la mayoría piensa que yo voy a decir, bueno, el país que más me gusta es México, porque ahí nací. Tuve que haber nacido en algún lugar, como todos nosotros, ¿verdad? Al fin y al cabo, las fronteras las ha puesto el ser humano, no Dios. Todos somos iguales a la vista de Dios, y no hay ninguna raza, ningún país que sea mejor que otro. Todos somos iguales. Al final de cuentas, desnudos vinimos a este mundo, y al final de cuentas, también desnudos, o sea, nos convertiremos en polvo, como dijo Job, y es una realidad. El país que más me gusta es, ¿saben cuál? ¿Pueden adivinar? Israel. Israel es un país que tiene un significado muy especial para mi vida, y yo creo que también para ustedes. Por una razón, porque ese fue el lugar, el país donde Cristo Jesús nuestro Señor nació. Y cuando uno visita el país de Israel, uno tiene el gozo de caminar donde caminó Jesús, visitar esos lindos lugares que están muy dentro de nuestro corazón, de nuestra mente, por lo que hemos leído en la palabra de Dios. Y al hacer ese recorrido, más de una ocasión, siempre es inspirador. Y esta noche vamos a viajar un poquito al pueblo de Israel o al país de Israel, y por eso se me olvidó el control remoto, si me lo permiten, por favor. Pero vamos a empezar en un lugar que también es muy conocido, en realidad cada lugar que vamos a ver, pero porque hubo muchos acontecimientos que se llevaron a cabo en la vida de Jesús ahí. La fotografía que están viendo ahí en la pantalla en este momento es una vista de lo que se conoce con el nombre del Mar de Galilea. Muchas gracias, hermano Simón. El Mar de Galilea. Estas fotografías las tomé desde lo que se conoce como la montaña o el monte de las bienaventuranzas. De hecho, allí, en donde dio el sermón inicial Jesús de su ministerio, hay una capilla, y desde esa capilla tomé estas fotos. Al fondo pueden ver el mar, y allí en la tierra de Israel aprendí un canto que es muy bonito, es también de un gran mensaje, pocas palabras. Yo no sé si se distingue, no se distingue por el tipo de letra, pero dice Hevenu Shalom Alechem. Es hebreo, Hevenu Shalom Alechem, y significa que la paz del Señor o de Dios sea contigo, ¿verdad? Hevenu Shalom Alechem. ¿Pueden repetir conmigo? Hevenu Shalom o Shalom Alechem. La paz de Dios sea contigo. Y esto va así. Hevenu Shalom Alechem, Hevenu Shalom Alechem, Hevenu Shalom Alechem, Hevenu Shalom, Shalom, Shalom Alechem, Hevenu Shalom Alechem, Hevenu Shalom Alechem, Hevenu Shalom Alechem, Hevenu Shalom, Shalom, Shalom Alechem, Hevenu Shalom, Shalom, Shalom Alechem. ¿Ya ven? Eso es hebreo. Así que ustedes lo cantan, ya están cantando en hebreo. Que la paz del Señor de Dios sea contigo. Este es un canto muy conocido, lo cantamos, o en las iglesias allá lo cantamos continuamente, y esta es otra fotografía del Mar de Galilea desde esa parte de la montaña de las bienaventuranzas. Ustedes pueden ver las flores que había en ese tiempo, era tiempo de primavera en esa ocasión, y hay, ¿cómo se llaman esas flores? Bugambilias, ¿verdad? ¿O cómo? Veraneras, bueno, se llaman así también en otros lugares. Otra vista del Mar de Galilea y una de las ciudades principales. La ciudad principal de Israel viene siendo, ustedes saben, Jerusalén.
Jerusalén es la ciudad más importante, la ciudad de Dios, la ciudad elegida. En fin, es un símbolo de lo que Dios en esta tierra eligió a un pueblo y su capital desde aquellos tiempos, que fue destruida, fue reconstruida, y ustedes saben todo lo que ha pasado ahí, hemos hablado de eso, pero la segunda ciudad, en realidad la más importante económicamente, el cerebro financiero de Israel, no es Jerusalén, es Tel Aviv. De hecho, el único aeropuerto internacional que hay en Israel está ahí en Tel Aviv. Tel Aviv está a 1 hora y fracción de distancia por freeway. En los días de Cristo pues estaba muy lejos, había que caminar mucho. Pero ahora las carreteras son como aquí en Estados Unidos. Ustedes pueden ver, este es un freeway que viene del norte, desde el Líbano, va hacia el sur, hacia Egipto, pasando por Israel. Y cuando uno va hacia el sur, yendo de Tel Aviv hacia el sur, llega un momento cuando hay una bifurcación de carreteras. Uno va a la izquierda, sube a Jerusalén, y pues el otro freeway va hacia a la punta del desierto, a entrar a Egipto. Ahí estamos, por la gracia de Dios, en una serie de presentaciones, de conferencias por 3 semanas en Tel Aviv, en Ramat Gan y en Jerusalén. Tenía pues audiencia que no entendía, por supuesto, el inglés ni el español. Son judíos que nacieron en la diáspora, que hablan rumano, que hablan ruso y que hablan los de allí hebreo, así que había que predicar en inglés para que tradujeran al idioma que la mayoría de los que estaban allí oyentes pues entendieran. Así que estábamos por 3 semanas predicando. Después fuimos al río Jordán. Este es un lugar que el gobierno ha preparado para los bautismos, y allí en el Jordán ese sábado más de 250 personas nos reunimos para llegar el momento cuando habrían de hacer su pacto con Dios y ser bautizados en las aguas del río Jordán. 21 personas, por la gracia del Señor. Y sucedió algo bien interesante. Como había personas que no entendían sino solamente hebreo, tenía que tener un traductor para el hebreo. Como había personas que no entendían sino solamente rumano, pues habría que tener otro traductor para el rumano. Y como había personas que no entendían sino solamente ruso, porque son judíos rusos, bueno, tenía que tener un traductor para que tradujera al ruso. Y como había también un grupo que el idioma que ellos manejaban y en el cual entendían era el español, porque también hay hispanos allá. Los hispanos somos una plaga que estamos en todas las, pero somos una buena plaga, ¿verdad? En todas partes nos encontramos con hispanos. Y qué lindo, pues. Y saben ustedes, tenía que tener 4 traductores. Así que yo decía una frase, había que esperar que tradujeran al hebreo, y terminaba ese, traducían al ruso, terminaba ese, traducían al rumano, terminaba ese y traducían al español. ¿Se imaginan cuánto tiempo llevaba esperar la traducción de cada uno de ellos, de cada frase que yo iba diciendo? Después de 5 minutos de estar predicando así y esperando tanto tiempo, pues yo decidí que no podíamos seguir de esa manera. Y les dije, miren, vamos a durar todo el día aquí la predicación, así que vamos a hacer un intento, vamos a hacer algo diferente. Yo voy a decir una frase y no voy a esperar que los 4 traduzcan uno por uno, sino los 4 al mismo tiempo tendrán que traducir y a ver qué pasa, ¿no? ¿Se imaginan? Dije la siguiente frase y los 4 traductores tradujeron al mismo tiempo. ¿Se imaginan escuchar junto hebreo, rumano, ruso y español? ¡Rum! Así nada más. ¿Y saben lo que sucedió? El gran milagro que sucedió es que cada quien entendió en su idioma. Los que hablaban español entendieron, pues cuando el que traducía el español lo dijo en español, y los demás el hebreo y el ruso y el rumano, cada quien, la gente que entendía su idioma lo entendió, aunque los 4 por los mismos altoparlantes o bocinas, como decimos, estaban traduciendo al mismo tiempo. Los que estaban por allá lejos quizás estaban escuchando
a través de los altoparlantes han de haber dicho, bueno, ¿qué es esto? ¿En qué idioma están hablando? Porque 4 idiomas por la misma bocina, pues era una confusión. Pero ahí estaba el milagro de Dios. Fue tremenda la experiencia ahí en Israel. Ahí estamos descendiendo al río Jordán y estamos ahí celebrando el bautismo. Sucedieron otros milagros, cosas extraordinarias que pasaron en esos días en la tierra de Israel. Pero después entonces, en una de las ocasiones, estábamos visitando otra vez lo que se conoce como la ciudadela o la torre de David, allí en la muralla de la antigua ciudad, y luego una vista de la antigua ciudad de Jerusalén. Ahí estamos en un lugar también bien interesante. Si ustedes pueden notar ahí el letrero, dice el jardín de la tumba. Está en inglés, está en árabe y está en hebreo. ¿Qué es ese lugar? Ese lugar es el sitio donde está la tumba, donde fue colocado el cuerpo de Cristo Jesús después de que fue crucificado. Ahí estamos dentro de lo que se llama el jardín de la tumba vacía. Y ustedes noten que allí inmediatamente a espaldas de donde estamos, dentro del jardín, está lo que se conoce con el nombre del Gólgota o el monte de la calavera. ¿Qué sucedió allí? ¿Por qué es famoso ese lugar? Porque allí arriba, ahí arriba es donde estuvieron las cruces de Jesús en el centro y los 2 ladrones al lado. Y se le llama el Gólgota o de la calavera porque si ustedes tienen un poquito de imaginación, noten aquí como si fuera una ¿qué? Una calavera. Aquí están los ojos, aquí está la nariz, aquí está la frente. Bueno, hay que tener un poquito de imaginación, pero sí parece, ¿verdad?, que es una calavera. Aunque algunos dicen que la tumba de Jesús está en otro lugar, hay 2 sitios probables, este es uno de ellos, el otro lo tienen en otro sitio y le dan mucha promoción también, pero en realidad, de acuerdo a la Biblia, este es el lugar que más se parece a lo que la Biblia define, porque dice que ahí estaba cerca un jardín donde había una tumba nueva, donde no había sido puesto nadie, que era de José de Arimatea, y entonces ahí pusieron el cuerpo de Jesús. Entonces, además este es el Gólgota, es el sitio donde fue crucificado Jesús. Ahí está la entrada a la tumba donde fue puesto el cuerpo de Jesús. La tumba ha tenido que ser restaurada, como ustedes pueden ver, esta parte de aquí, porque a través de los siglos pues se ha deteriorado. Inclusive la gente empezó a llevarse algún día a algún turista. Cuando entró a la tumba, tomó una piedrita para llevársela de recuerdo, porque usted va por allá y quiere llevarse un recuerdo, pues imagínense llevarse una piedrita donde estuvo el cuerpo de Jesús. Es un souvenir, es algo muy significativo para nosotros. Alguien se llevó una piedrita, otro turista lo vio, también llevó otra, y otro turista lo vio, llevó otra. Y cada año pasan un promedio de 6 millones de personas por esa tumba. Imagínense si cada uno se lleva una piedrecita, aunque sea pequeñita, estaban haciendo un hueco mucho más amplio. Entonces, cuando uno entra a la tumba, encuentra que hay un enrejado de fierro para que la gente no pueda meterse más allá, solamente uno entra, contempla el lugar. Es impresionante cuando uno se pone a pensar que ahí estuvo el cuerpo de Jesús y ahí estuvieron los ángeles también de Dios. Y cuando uno se da la vuelta y uno está listo para salir, noten el letrero que aparece aquí. Dice, no está aquí, ha resucitado. Qué tremendo mensaje, ¿no? Es el mensaje de los ángeles. Cuando fueron a buscar, ¿se acuerdan? María Magdalena y la otra María que fueron a la tumba, no lo encontraron y un ángel les dijo, no está aquí, ha resucitado. Los ángeles les dijeron. Ahora, eso es la tumba, pero ahí tenemos otra vista de la ciudad de Jerusalén. Otra vista más con las murallas, pero luego en camino de bajada estamos yendo hacia otro lugar muy, muy conocido, muy famoso, Cafarnaum, que es Capernaum en nuestro idioma. Entonces, cuando llegamos allí, todavía no llegamos a Capernaum, pero estamos en otro lugar muy famoso que se llama Nazaret. Y en Nazaret, allí fue donde se dio el anuncio
el ángel de Jehová le dio el anuncio a la Virgen María del nacimiento de Jesús, ¿se acuerdan? Y ahí donde estaba la carpintería de José, el esposo de María, hay ahora este tremendo templo que se le llama el Templo de la Anunciación. Se le llama así porque pues precisamente ahí se dio el anuncio. El ángel habló con María y le dijo que ella iba a concebir por el Espíritu Santo y que el fruto que iban a nacer de ella sería santo, sería el ungido, sería Cristo Jesús. Y noten ustedes aquí, pues hay, por ejemplo, esta frase que dice verbum carum habitat, y no distingo aquí, habitat et nobis, es la frase de San Juan capítulo 1 y verso 14. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y luego ahí las frases, los 4 evangelios, San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan, están ahí. No se distingue por el tipo de pantalla y la claridad que necesitamos, pero ahí dentro, cuando uno entra al templo de la Anunciación, en la parte de abajo está el sitio donde estaba la carpintería, y ahí hay una estatua de José y de Jesús cuando era pequeño. Ahí cuando uno sale, después de visitar el templo, uno encuentra muchas tiendas para turistas, para llevar recuerdos, etcétera. Y recuerdo que al estar visitando una de esas tiendas que están cerquita ahí del Templo de la Anunciación, mientras observaba algunas cosas, había un señor, este señor estaba sentado ahí, era en realidad el dueño de la tienda y sus hijos son los que estaban atendiendo allá, pero él estaba sentadito, tranquilo en un lugar, y me empezó a observar, y de pronto se levanta y viene hacia mí y me habla en árabe. Y por supuesto yo no lo entendí, pues yo no hablo árabe. Y me volvió a hablar en árabe, y entonces yo le dije en inglés que yo no sabía árabe, que no hablaba árabe. Y el hombre se me quedó viendo y me dijo, ¿cómo? ¿Tú no hablas árabe? Ya me contestó en inglés. Y le digo, no. Dice, ¿tú no eres árabe? Y le digo, no. Me dice, pero si tú eres igual que yo, eres igual que nosotros. Y bueno, le dije a mi esposa, tomamos la fotografía y le mandé a mi esposa la foto. Le digo, ahí me encontré a mi abuelo, ¿verdad? De hecho, en Nazaret, el 80% de la población son árabes israelitas. No, esos no son enemigos, aunque son árabes y en general son enemigos de Israel, pero bueno, ellos conviven pacíficamente ahí. Y esta es una de las calles de Nazaret. Ustedes pueden notar, es muy parecido a nuestros pueblos latinos donde pues se venden. De ahí viene la tradición de las ventas en las calles y el tipo de comercio, etcétera. Y luego tenemos entonces algo que yo ya les mostré, la entrada a la ciudad de Jericó, las palmeras, los dátiles, los camellos, el árbol de sicómoro que ya vieron. Y ahora, ¿por qué les estoy pasando todo esto? Además de que es una inspiración el pensar en esa tierra donde Jesús nació, creció, desarrolló su ministerio. Quiero decirles que una de las cosas que más me impresionaron en la tierra de Israel fue precisamente cada fin de semana. En Israel, los días de la semana no tienen nombre. Ahí no existe tal cosa como domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. No existe eso. Allá no tienen nombre los días de la semana. Tienen, de acuerdo con la Biblia, en la Biblia tampoco los días de la semana tienen nombre, tienen solamente número. Y ustedes van al Génesis capítulo 1, desde la creación, Dios le llamó día primero al primer día de la creación, luego día segundo, día tercero, cuarto, quinto y sexto, 6 días de la creación, y hay solamente un día que en la Biblia tiene nombre y que en Israel son fieles a eso. Ellos no le pusieron nombre a ningún día, sino solamente número. Y de acuerdo con las Sagradas Escrituras, con la palabra de Dios, ellos también, el único día que le dan nombre es el séptimo, que es el Shabbat, o cesación, o sábado, como decimos nosotros. Ustedes deben saber que los nombres que se le da a los días de la semana
es simplemente corresponder a nombres de los astros. El domingo es el día del sol, Sunday. ¿Qué significa? Día del sol. El lunes fue puesto en honor a la luna, el martes al planeta Marte, el miércoles al planeta Mercurio, el jueves en nombre del planeta Júpiter, el viernes a Venus y el sábado a Saturno, aunque en la Biblia es el único, el séptimo, que se le llama Shabbat en hebreo o Sabatón en griego. Es el único día que tiene número y tiene nombre en la Biblia y en el pueblo de Israel en la actualidad. Ahora, es algo bien interesante porque ellos mantienen lo que la Biblia enseña en cuanto al asunto de la semana y a la observancia del Shabbat, del séptimo día de la creación. Una de las cosas que me gustaba mucho en Israel es que lo que nosotros llamamos viernes o el sexto día de la semana, como dicen ellos y como dice la Biblia, el sexto día, que llamamos viernes, era el día cuando había una preparación especial en la gente que es fiel, porque en Israel hay de todo, hasta hay ateos, hay judíos que son ateos y hay gente que es muy fiel a Dios en sus principios y en el conocimiento de la palabra. Pero el viernes, recuerdo, yo los viernes iba a un mercado que me quedaba cerca ahí en Tel Aviv, iba para comprar algunas frutas, algunas cosas para el fin de semana, y ya en la tarde, cuando llegaba al mercado o al supermercado, la dama que atendía en la caja, una vez que pagaba, en lugar de decir gracias, lo que era todos los días en la semana, cualquier día de la semana que ibas, te decían gracias al pagar, pero el día sexto, o lo que llamamos viernes, en lugar de decir gracias, siempre decía Shabbat Shalom. ¿Qué significa eso? Literalmente significa sábado de paz. Shalom significa paz y Shabbat, sábado o cesación. Pero se traduce en español como feliz sábado. Es una manera de desear que Dios te bendiga en el día especial que Dios apartó. Así que cuando la tarde caía de lo que llamamos viernes o día sexto, todo cambia en Israel. Todo cambia porque a la puesta del sol se suspende el transporte público. No más el metro, no más los autobuses, no más los taxis, solamente carros particulares. Cambia totalmente en panorama en todo Israel, aunque no todos son fieles judíos, pero la mayoría observa ese principio del día de reposo. A la puesta del sol se termina, inclusive los judíos ortodoxos, los más conservadores, en los hoteles que ellos manejan, los elevadores, hay un elevador que es para los gentiles y otro para los judíos. En otras palabras, para los que no son judíos de nacimiento, pueden usar ese elevador donde usted puede aplastar los botones. Pero el elevador para los judíos, no tienen que hacer nada, sino solamente pararse frente al elevador. El elevador está programado para subir y bajar, detenerse en cada piso. Entran, salen y siguen, porque los judíos ni siquiera eso quieren hacer. Ellos tienen reglas muy estrictas, como en los tiempos de los fariseos, se han ido a algunos extremos, etcétera. Pero en realidad, cuando el sábado termina, el Shabbat termina, a la puesta del sol de lo que llamamos sábado, todo cambia porque vuelve todo a la normalidad. Los transportes empiezan a funcionar, el transporte público en general, el movimiento de la ciudad vuelve a ser normal. Y al día siguiente, el día primero de la semana, lo que llamamos domingo nosotros, es el primer día de trabajo en Israel. En ese día se abren los bancos, las tiendas, las escuelas, en fin, como cualquier día, como decimos aquí el lunes, porque de acuerdo con la Biblia es el primer día de trabajo, lo que llamamos el domingo. Y así toda la semana, y cuando llega el sexto día, otra vez es el tiempo cuando hay que acercarse de manera especial a Dios, recibir el sábado, porque el sexto día, una de las cosas que también me encantaba es escuchar en los hogares de la gente y las sinagogas
a la puesta del sol, la ceremonia de recepción del sábado. Tienen un ceremonial muy interesante, muy bonito, con velas, y hay todo un ritual muy interesante que se tiene en Israel. Ahora, ¿por qué estoy compartiendo todo esto? Porque esta noche vamos a hablar precisamente de lo que Dios nos ha dado a los seres humanos para que vivamos una vida balanceada. Los seres humanos vivimos bajo una constante presión. Ustedes saben que mucha gente vive continuamente estresada y mucha gente vive en ansiedad. Porque corremos todos los días desde muy temprano. Hay quienes tienen hasta 2 trabajos y en algunos casos extremos hasta 3 trabajos. Y se vive una vida de mucha tensión, de mucha angustia, de mucha ansiedad. Y todo eso va a dañar nuestras relaciones en la familia, va a dañar nuestra salud. Y tenemos que ser conscientes que Dios tiene un plan para nosotros, para nuestra vida. Y desde el principio Dios proveyó para los seres humanos un día especial que ayuda a combatir el estrés y la ansiedad. Ustedes saben que aparte del trabajo y las carreras, vivimos bajo una amenaza constante. Hay en este momento en muchos países del mundo prácticamente levantamientos en contra del gobierno. Saben ustedes lo que está pasando en Venezuela, saben lo que pasó en Brasil, que están destituyendo a la presidenta, saben lo que está pasando en México, saben aquí tantas balaceras y tantos problemas y peligros que hay por todos lados. O sea, ningún lugar está ajeno a las desgracias continuas que azotan a la humanidad. Y Dios no quería que ese fuera lo que sucediera en los seres humanos. Dios desde el principio trazó un plan para nosotros, y parte de su plan para combatir el estrés y la ansiedad es precisamente regalarnos dentro de los 6 días un día especial. Y ese día es precisamente el 7º día de la semana, que es de origen divino. La semana Dios la inventó, no la inventó los seres humanos. Inclusive hay quienes han intentado cambiar el ciclo semanal, crear un nuevo ciclo semanal. En el tiempo de la Revolución Francesa, que renegaron contra Dios, se declararon ateos los franceses, inclusive inventaron un nuevo año, o sea, el primer año de la República, pues no querían saber nada del año en que estaban viviendo, porque todo eso señala pues que estamos viviendo después de Cristo, y no querían saber nada de Cristo ni de religión. Declararon el año 1 de la República, entronizaron, en lugar de tener los cultos en los templos, una mujer la pasearon desnuda por la ciudad de París y la entronizaron como que era la diosa de la razón. Cambiaron el ciclo semanal, inventaron una semana de 10 días en lugar de 7. ¿Y qué es lo que pasó? Un rotundo fracaso. Porque al final de cuentas lo que Dios hizo para los seres humanos, eso es lo que funciona. Porque Dios sabe lo que conviene a los seres humanos, conoce el organismo, Él es el autor y creador de nuestra vida. Por lo tanto, cuando seguimos las leyes de Dios, es para nuestro propio beneficio, no es para beneficio de Dios. Y desde la creación, Dios, noten, apartó un día especial. Génesis capítulo 2, versos 1 al 3, dice que Dios acabó de hacer esa obra. Si quieren verlo en la Biblia, se los voy a leer aquí. Dice el capítulo 2, versos del 1 en adelante, que Dios acabó la obra de la creación, acabado los cielos y la tierra, todo el ejército de él. Verso 2, y acabó Dios en el día 7º la obra que hizo, reposó el día 7º de toda la obra que hizo, y bendijo Dios el 7º día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Así que el 7º día, el Shabbat, tiene 3 características. Las características son que Dios lo bendijo, Dios lo reposó y Dios lo santificó. Ningún otro día tiene esas características. Esas características nos llevan a pensar, bueno, pues si Dios lo reposó, ¿estaba cansado Dios? No. Noten lo que dice Isaías 40:28. ¿No has sabido, no has oído que
El Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra, no desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Así que no lo hizo porque Él estuviera cansado, sino que Dios lo hizo como un memorial de la creación, como un recuerdo que debía estar permanente para los seres humanos. Entonces, Dios lo bendice, Dios lo reposa, Dios lo santifica. En otras palabras, Dios lo pone aparte porque sabe que eso iba a constituir uno de los elementos más importantes en la vida de los seres humanos. De hecho, hay dos cosas que Dios inventó desde la creación. Antes que entrara el pecado en este mundo, Dios construyó dos torres gemelas. ¿Se acuerdan las torres gemelas de Nueva York? Se decía que las torres gemelas de Nueva York no podían ser destruidas, que no podían ser consumidas por el fuego. Pero ustedes saben lo que sucedió en el año 2001, cuando esas torres indestructibles desaparecieron. Pero Dios inventó dos torres gemelas que esas sí no pueden ser destruidas, aunque el diablo las ataca continuamente. ¿Cuáles son esas dos torres gemelas de Dios? En primer lugar, Dios formó a la primer pareja y constituyó la primera familia. Así que el hogar es de origen divino, el matrimonio es de origen divino. La unión de un hombre y una mujer en el santo matrimonio es sagrado. Y como es sagrado y fue inventado antes de la entrada del pecado, el diablo, todo lo que Dios hace, el diablo lo quiere destruir, lo quiere falsificar. Y como no lo puede destruir, lo ataca continuamente. Ahora, ¿qué ha pasado con los hogares? Los hogares son el objetivo principal del diablo. Y no solamente destruye las relaciones entre marido y mujer, crea problemas con los hijos, etcétera, y tiene mucho éxito. No solamente eso, sino que el diablo ha inventado otro tipo de matrimonios también. Yo tengo una hija que es maestra aquí en Estados Unidos, aquí en el área. Y una de las cosas que el gobierno está tratando de implementar es precisamente que les enseñen a los niños que hay diferentes tipos de familia. Y el maestro ahora les dice, bueno, pone una mujer, un hombre y un niño, dice esto es familia. Pero luego pone un hombre más un niño, dice esto también es familia. Luego pone una mujer más un niño, dice esto también es familia. Ustedes pueden ver, hay un ataque constante del diablo por destruir, por falsificar lo que Dios hizo. Y por eso tenemos que ser cuidadosos en nuestro matrimonio, en nuestra relación, porque es una torre que Dios dio. Eso es lo que le da estabilidad a los seres humanos. Cuando tenemos un matrimonio que se respetan, que se aman, sí hay diferencias, no somos perfectos, pero que nos mantenemos en el temor de Dios, unidos, luchando por la felicidad de la familia. Y eso es cuando Dios bendice esos hogares. Ahora, el diablo ataca. Pero no solamente es esa torre gemela, Dios hizo otra torre gemela. La otra torre viene siendo el sábado. Desde la creación, al igual que el matrimonio, fue puesto por Dios. Antes de que entrara el pecado, Dios ya había puesto la familia y había puesto el sábado. Son las dos torres. No fue dado para los judíos solamente, fue dado, en ese tiempo no había ningún judío, solamente había Adán y Eva. Y no eran ni colombianos, ni salvadoreños, ni dominicanos, ni mexicanos, no, era Adán y Eva. Ellos representaban todas las razas. Y a ellos desde el principio y a toda la raza humana se les dio el matrimonio, se les dio la familia y se les dio el sábado como día de reposo desde la creación, antes que entrara el pecado. Y eso es lo que Dios quiere. Y también el diablo ataca a esa otra torre que es el verdadero día de descanso. Y es precisamente las dos torres que vienen a dar equilibrio y bendición a los seres humanos. Si los seres humanos no se hubieran apartado de Dios y hubieran conservado el matrimonio y el sábado, aún después del pecado, la vida sería diferente. Y la vida es diferente para todo aquel que cree en Dios y observa sus principios. Pero noten ustedes, el Señor reafirmó en el Sinaí, cuando les dio por escrito las tablas de la ley, lo que hace es reafirmar lo que ya les había dado. Porque noten, la razón por la cual dice acuérdate del día de sábado para santificarlo, es porque en 6 días
hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Entonces, no es algo que se les dio solo a los judíos. Es algo que Dios reafirma y es uno de los 10 mandamientos que se escribieron con el dedo de Dios, no con los dedos de los seres humanos o el pensamiento de los seres humanos. Por otro lado, antes del Sinaí, Dios les había recordado también. Ustedes se recuerdan que mientras iba el pueblo de Israel, que había sido liberado de Egipto por el desierto, caminando, de pronto ellos no tenían nada con qué alimentarse y empezaron a quejarse. Pero Dios les proveyó. ¿Se acuerdan qué es lo que les dio de comer Dios? El maná, que caía una lluvia suavecita en la mañana, un rocío, y era como si fuera un cereal muy rico que tenía todos los aminoácidos esenciales, vitaminas, mineral, todo lo que necesitaban. Y ustedes saben que debían recoger cada día solo lo que se podían comer ese día. Y esa fue la orden de Dios. Les dijo, miren, todos los días levántense temprano antes de que el sol salga, porque cuando el sol salía se derretía. Así que cada quien juntaba lo que ese día se iba a comer. Pero algunos pensaron que a lo mejor Dios al día siguiente no les iba a proveer del alimento, y lo que hicieron fue tomar doble lo que se iban a comer y guardar para el día siguiente. ¿Y qué pasó? Se llenó de gusanos lo que guardaron, ¿verdad? Pero luego llegó el 6º día, cuando Dios les había dicho que el 6º día deberían tomar doble para ese día, porque al día siguiente, el sábado, el Shabbat, no iba a caer. Y ahora algunos que habían cometido el error de guardar en la semana y se les agusanó, pues ahora tampoco creyeron. Ahora fue al revés, dijeron, no, pues como guardamos y se agusanó, ahora el viernes o el 6º día, pues yo no voy a tomar doble porque se va a echar a perder. ¿Y qué pasó el sábado? No cayó. Tuvieron que ayunar los que no creyeron, ¿verdad? Aún en el desierto, Dios les estaba recordando la observancia del Shabbat, del sábado. El único día que Dios estableció en su palabra, el único día que tiene nombre y número en la Biblia, porque así es. Ahora noten, el sábado significa, ya dijimos en hebreo, cesación, descanso. En griego significa lo mismo, cesación o descanso. Es el Shabbat hebreo, el Sabatón griego, que es lo mismo. La señal de Dios para con sus hijos, noten qué interesante. Dios dio a los seres humanos una señal para que se conociera quiénes eran sus hijos o quiénes aceptaban su plan. Y noten lo que dice ahí Ezequiel, capítulo 20, los versos 12 al 20. Y fíjense, vamos a leer todos juntos. ¿Quieren ayudarme, por favor? Y les di mis sábados para que sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. Noten lo que dice la palabra de Dios. Y les di mis ¿qué? Mis sábados. ¿Para qué? Para que sean como señal entre mí y vosotros, para que sepan que yo soy vuestro Dios. Esa es la señal de Dios. En otras palabras, todo verdadero hijo de Dios o hija de Dios, a través de todas las épocas, desde la creación, se distingue porque tiene una relación con Dios que está sellada por un símbolo que es un día que Dios ha apartado para el descanso, para la cesación, para dejar de lado todas las demás ocupaciones y ocupar ese día en acercarse de manera especial a Dios. Ahora, ese es el verso 12. Ahora veamos el verso 20. ¿Lo leen conmigo? Santificad para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Una vez más, santificad. ¿Qué significa santificar? Significa apartar. Dice, santificad mis sábados y sean por señal. Una vez más, la señal que Dios tiene para su pueblo es un día. Y ese es el Shabbat, es el Sabatón, es el sábado, porque la observancia de ese día trae bendición, trae paz,
hay tranquilidad después de las frenéticas carreras de la semana, de las preocupaciones, de los problemas, de los desafíos. Cuando llega el sexto día a la puesta del sol, porque miren, esto es muy interesante. Normalmente la gente dice que el día termina ¿a qué horas? A las 12, a la medianoche, ¿verdad? Eso es lo que decimos. Y cuando viene el año nuevo, la gente espera que den las 12 campanadas para sacar la pistola o los cohetes y entonces decir se acabó y empieza otro día. Pero bíblicamente hablando, o sea, de acuerdo con Dios, no es así. El día concluye a la puesta del sol. Hoy, ¿qué día fue? Jueves. A la puesta del sol, normalmente la gente dice, bueno, el jueves se va a terminar a las 12 de la noche. A las 0 horas luego empieza el viernes. De acuerdo a Dios, a la palabra de Dios, no. Es al momento que el sol se ocultó el día de hoy, ya no fue más jueves, ya estamos en las primeras horas del viernes, porque fue de tarde a tarde, es lo que dice el libro del Génesis, el capítulo 1 de la creación. Los días de de la semana fueron puestos al revés de lo que nosotros pensamos. La primera parte del día, de acuerdo con la Biblia, fue la noche y luego la luz. Nosotros lo hacemos al revés, aunque en realidad ni siquiera eso, porque a la medianoche pues es oscuro también, ¿verdad? Pero bíblicamente hablando es a la puesta del sol. Por lo tanto, ya estamos en las primeras horas del viernes y mañana, cuando el sol se oculte, ya no será más viernes, sino que será ¿cuál? Sábado o día séptimo. Y luego cuando el sol se oculte de lo que es el sábado, ya no será más sábado, será domingo. Eso es lo bíblico, es lo que nos enseña la palabra de Dios. Ahora, noten ustedes, los cristianos debemos guardar el sábado, porque la gente relaciona el sábado con los judíos y dicen, bueno, si un cristiano guarda el sábado en lugar del domingo, está judaizando, o sea, está haciendo lo que hacen los judíos. Pero ¿eso es así? ¿Debemos los cristianos guardar el sábado, el séptimo día de la semana? Por supuesto que sí, porque los hijos de Dios siempre guardaron el sábado, siempre. En la Biblia no hay otro día. La Biblia no reconoce ningún otro día de reposo, sino solamente el sábado, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Y noten, esto es bien interesante porque un cardenal católico, cardenal Gibbons, en su libro La fe de nuestros padres, escribió: podéis leer la Biblia desde el Génesis, o sea, desde el primer libro, hasta el Apocalipsis, el último, y no encontraréis una sola línea que autorice la santificación del domingo. Las Escrituras ordenan la observancia del sábado, día que nosotros nunca santificamos. Una persona honesta, que reconocía lo que es realmente lo que Dios enseña. Ahora noten esto, Jesús dijo, el sábado fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del sábado. San Marcos 2:27. En la palabra de Dios encontramos que Dios hizo el sábado para beneficio de nosotros. Nosotros no beneficiamos al sábado. El sábado nos beneficia a nosotros al cambiar de actividad, al enfocarnos en la adoración a Dios, al dedicarnos a nuestra familia. Eso ayuda para que el estrés se reduzca, la ansiedad desaparezca, porque nuestra mente ahora está enfocada en manera especial. Todos los días tenemos que caminar con Dios, pero hay un día que Dios apartó desde la creación, precisamente para que nosotros podamos descargar nuestras preocupaciones, nuestras ansiedades, nuestro estrés, y hay una bendición especial en eso. Por eso Jesús dice que fue dado por causa del hombre, para beneficio del hombre. Así el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. San Marcos 2:28, esa es la conclusión que Jesús da. Por otro lado, Jesús mismo guardaba el sábado. Jesús fue un ejemplo en todo. San Lucas capítulo 4 verso 16 dice: y Jesús fue a Nazaret, donde había sido criado, y conforme a su costumbre el día de sábado fue a la sinagoga y se levantó a leer.
Ahora, no es que Jesús iba pasando por ahí de pronto por la calle y vio que estaba la sinagoga abierta y se metió, no. Dice, conforme a su costumbre. ¿Y qué es una costumbre? ¿Es algo que se practica de vez en cuando o es algo que se hace habitualmente? Por supuesto. Él asistía a la iglesia, lo que conocemos hoy como la iglesia, la sinagoga en ese tiempo, en sábado. Él observaba el sábado. La Virgen María guardaba el sábado también. Notemos aquí, en San Lucas 23, 54, 56, San Juan 19, 25, nos habla precisamente de cuando Jesús estaba siendo crucificado y cómo las mujeres, noten eso, era la tarde del día de la preparación, o sea, el sexto día, y estaba por empezar el sábado. Las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron de cerca y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas prepararon aromas y perfumes y reposaron el sábado conforme a ¿qué? Al mandamiento. ¿Quiénes eran esas mujeres? María Magdalena, las otras Marías y la madre de Jesús, porque si alguien estaba interesado en saber dónde se quedaba el cuerpo de Jesús, pues era su madre. Y por eso les puse el texto de San Juan 19, 25, porque ahí identifica que era María, la madre de Jesús, que estaba con esas mujeres también. Guardaban el sábado, porque ese es el día. Ahora, por otro lado, el apóstol San Pablo y los apóstoles en general también guardaban ese día. Dice, y como acostumbraba Pablo, fue a la sinagoga y por 3 sábados razonó con ellos de las Escrituras. Otra vez la palabra como acostumbraba, no era casual, no era de pronto que se le ocurrió entrar, sino que era una costumbre, era una práctica. Ahora, ¿por qué la mayoría de los cristianos hoy no observa el día que Dios señaló desde la creación? ¿Por qué? ¿Quién hizo el cambio? Porque es evidente que alguien tuvo que haber cambiado el día que Dios regaló a la humanidad. Dios no lo hizo, Dios nunca cambió el día de reposo, Jesucristo tampoco lo hizo, por supuesto que tampoco los apóstoles lo hicieron, y ellos vivieron muchos años después de que Jesús había muerto, había resucitado, ascendido al cielo. De hecho, la parte que conocemos como el Nuevo Testamento, los Evangelios, fueron escritos muchos años después de que Jesús ya se había ido al cielo. O sea, tiempo suficiente como para que los discípulos, cuando escribieron los evangelios y las epístolas, podían haber registrado que ya no más se iba a guardar el sábado como día de reposo, sino que ahora era el domingo o el primer día de la semana. Tuvieron muchos años para haber escrito eso cuando escribieron el Nuevo Testamento, pero nunca lo escribieron. ¿Por qué? Porque Dios jamás cambió. Jesucristo jamás cambió. Ellos no podían cambiar lo que Dios no había cambiado. Así que, ¿cómo sucedió? ¿De qué manera se cambió el día de reposo en el mundo cristiano? Fue iniciado el cambio desde el punto de vista civil, porque fue el emperador romano de ese tiempo, el siglo IV, Constantino el Grande, año 321 después de Cristo, que él dio un decreto, pero fue un decreto civil, no era religioso, pero él ordenó que la gente que trabajaba en el campo, y vamos a ver este decreto, la más antigua documentación de la observancia del domingo como imposición legal es el edicto de Constantino en el año 321, 7 de marzo, que decreta que las cortes de justicia, los habitantes de la ciudad y el comercio en general deben reposar en domingo, venerable día del sol, exceptuándose apenas los que se empeñaban en trabajos agrícolas. Y noten ahí, en la Enciclopedia Británica, 9ª edición, artículo domingo. Ustedes pueden buscar en las enciclopedias bajo el nombre de domingo y van a ver la explicación que hay en cuanto a eso. En otras palabras, fue una ley civil por un emperador que se convirtió al cristianismo, porque en los tiempos cuando surge el cristianismo, la religión oficial del Imperio Romano era el mitraísmo, se adoraba al dios Mitra, y el centro de adoración del mitraísmo era el sol. Y el primer día de la semana le llamaban el venerable día del sol. Entonces, es una costumbre pagana la adoración en domingo. Pero los cristianos lo cambiaron después del edicto del emperador en el año
ustedes pueden notar ahora, año 364, porque inclusive uno de los catecismos católicos dice, pregunta, ¿cuál es el día de reposo? Respuesta, el día de descanso es el sábado. Pregunta, ¿por qué observamos el domingo en vez del sábado? Respuesta, observamos el domingo en vez del sábado porque la Iglesia Católica en el Concilio de la Odisea, 364 después de Cristo, transfirió la solemnidad del sábado al domingo. Noten, este es un catecismo católico y están diciendo la verdad, porque fue precisamente la Iglesia Católica la que cambió la solemnidad del sábado al domingo. No fue Dios, no fueron los apóstoles, porque todos ellos guardaron siempre el sábado. Fue simplemente un cambio. ¿Por qué hicieron el cambio? No querían a los judíos y hablaban de judaizar a todo aquel que guardaba el sábado. No querían parecerse a los judíos porque ellos habían dado muerte a Jesús, etcétera. Había en contra de ellos muchas cosas, de tal manera que les llevó a hacer a un lado aún este principio de la observancia del sábado por los prejuicios contra los judíos, entre otras cosas. Ahora, noten ustedes, en una reunión especial de ministros, se leyó un documento en donde alguien con mucha valentía y honestidad escribió: existía y existe un mandamiento en cuanto a guardar como santo el día de sábado, pero ese día, sábado, no era el domingo. Podría decirse, sin embargo, y con cierto aire de triunfo, que el sábado fue transferido del séptimo día al primero. Y luego pregunta, ¿dónde puede hallarse el registro de una translación tal? No en el Nuevo Testamento, pues no hay absolutamente nada al respecto. Ustedes pueden ver en la Biblia y jamás vamos a encontrar que haya un cambio. Y noten ahora otro del Catecismo Doctrinal, página 174, dice: si no tuviera tal poder, hablando del poder de la Iglesia Católica, si no tuviera tal poder, no podría haber hecho aquello en que concuerdan todos los modernos eruditos en religión. No podría haber reemplazado la observancia del sábado, séptimo día de la semana, por la observancia del domingo, primer día de la semana, en un cambio para el cual no existe autoridad bíblica. Entonces, no cambió Dios jamás la observancia del sábado por el domingo, nunca. Ahora, el ciclo semanal, algunos dicen, bueno, es que el ciclo semanal ha cambiado, ya no es lo mismo el ciclo, los 7 días como estaban desde la creación, ha cambiado, ahora ya no sabemos cuál es el primero ni cuál es el séptimo, todo se ha revuelto. No, eso nunca ha pasado. ¿Por qué? Porque hay evidencias suficientes. Por ejemplo, el calendario en el cual la humanidad vivía se llamaba el calendario juliano. En el año 46 antes de Cristo fue instituido ese calendario. Y se le llamaba calendario juliano porque el emperador Julio César fue el que mandó a hacer ese calendario. Pero ese calendario, que duró hasta el año de 1582 después de Cristo, tenía algunas fallas. Y en el 4 de octubre de 1582 después de Cristo, se cambió el calendario del calendario juliano al calendario que hoy nos rige, que se conoce con el nombre de calendario gregoriano. ¿Por qué se le conoce con ese nombre? Porque el Papa Gregorio fue el que mandó a hacer ese nuevo calendario. Ustedes saben que cada año el mes de febrero trae ¿cuántos días? 28. Pero cada 4 años febrero trae ¿cuántos días? 29. Se le llama año bisiesto. Por cierto que uno de mis hermanos, José Luis el segundo, nació un año bisiesto el 29 de febrero. Y cada año, al inicio del año, él decía, voy a ver si este año cumplo años. Y cuando veía, no, este año no cumplo años porque febrero no trae 29 días. Así que al paso que iba, él estaba más joven que yo, aunque me llevaba varios años, porque él cumplía años cada 4 años, ¿verdad? Porque nació un 29 de febrero. Ahora, ¿por qué le ponen cada 4 años un día más al mes de febrero? Porque el año en el calendario gregoriano tiene 365 días con 6 horas.
En 4 años ya se acumularon 24 horas, 6 que le sobra cada año, entonces son 24. Ya hay un día más. Si desde que se inventó ese calendario gregoriano no se redujera, no hubiera año bisiesto, imagínense cuántos días tendría el año al agregarse cada 4 años un día. La manera como en ese calendario se elimina ese día es que se crea el año bisiesto. Por eso, cada 4 años se pone un día de más y se siguen manteniendo los 365 días con 6 horas. Pero noten, ¿cambió el ciclo semanal con ese cambio de calendario? No, porque noten lo que aparece ahí. El 4 de octubre, cuando se entró en vigor el calendario gregoriano, el de 1582, al día siguiente, en lugar de ser 5 de octubre, ¿qué llegó a ser? 15, porque tenían 10 días que estaban agregados, que era uno de los problemas del calendario anterior. Entonces, para eliminar los 10 días que tenían de problema, el 4 de octubre, al día siguiente llegó a ser 15 en lugar de 5 de 1582. Pero no varió el ciclo semanal, siguieron siendo los mismos días de la semana, el mismo orden, y a través del tiempo ustedes noten cómo se ha conservado, porque el milagro del maná en el desierto, la semana nunca cambió. El 6º día tomaban doble porción porque el sábado no caía en esos 40 años. Después nosotros tenemos también Cristo y los discípulos que guardaban el sábado, y los judíos a través de todas las edades han mantenido el registro exacto del ciclo semanal. Nunca ha variado. Siempre han sido los mismos 7 días de la semana. Y entonces tenemos ahí que, dentro de otras cosas, la conmemoración de la crucifixión de Cristo siempre es el 6º día, el viernes. Y luego el sábado que Jesús pasó en la tumba, y lo que llamamos domingo, primer día de la semana, cuando Jesús resucitó. O sea, la semana no ha variado, siempre ha sido la misma. Hay muchas evidencias de eso. Ahora, si Dios nos dice que es el sábado el que debemos nosotros guardar y obedecer, ¿debemos obedecerle a Él o debemos obedecer lo que los seres humanos han inventado? La razón por la cual se dice que se debe reposar y asistir a la iglesia y dedicarle a Dios un tiempo especial el domingo es porque Jesús resucitó el primer día de la semana. Pero jamás en la Biblia se dice que por esa razón se cambió la solemnidad del sábado al domingo. En ningún momento se cambió. Al contrario, Jesucristo reposó el sábado en la tumba y el primer día de la semana resucitó. Pero eso no significaba que Él estaba cambiando. De hecho, nunca cambió. Por lo tanto, el sábado es algo que Dios inventó. El domingo es algo que los seres humanos han inventado. Y la Biblia dice, los apóstoles, ustedes pueden ver el texto de Hechos, el capítulo número 5, verso 29, es menester obedecer a Dios antes que a ¿quién? Antes que a los hombres, porque hay bendición de parte de Dios cuando nosotros nos gozamos en Cristo, cuando obedecemos sus principios, porque es para nuestro bien. Ahora ustedes recuerden que Jesucristo fue crucificado en medio de 2 ladrones, ¿se acuerdan? Que vimos en el monte de la Calavera, el monte Calvario, el Gólgota. Y noten ustedes este ejemplo. El viernes es el día sagrado de los musulmanes. El sábado es el día que Dios dio a los seres humanos para la adoración especial. Y el domingo es el falso día de reposo. Por lo tanto, el diablo ha inventado algo que va en contra de una de las torres gemelas, en realidad de las 2 torres gemelas de Dios, la familia, el matrimonio y el sábado, el día de reposo que Dios nos regaló a los seres humanos. ¿Qué debemos hacer nosotros como seres humanos? Debemos obedecer a Dios antes que a los hombres, porque saben, el Señor dijo, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Es por amor. Es precisamente porque nosotros amamos a Dios, porque Dios nos amó primero, es que hemos llegado al punto en el cual no podemos menos que disfrutar de esa relación maravillosa, incluido ese día que es una señal de Dios para con su pueblo.
Y no es solamente una cuestión de lo que Dios se le ocurrió por ocurrírsele, sino porque Él sabía que nosotros los humanos necesitamos el séptimo día, el Shabbat, tomarlo para que nuestras baterías espirituales, para que nuestras energías gastadas, para que la ansiedad, para que el estrés pueda ser manejado en los niveles correctos, para que nosotros podamos ser felices. Ese es el interés de Dios después de todo. Cuando uno ama, está dispuesto a cualquier cosa. ¿No es así? Yo recuerdo que mi suegra me daba permiso solamente de estar hasta las 9 de la noche cuando visitaba a mi novia. Hasta las 9. Y nos veíamos una vez al año. O sea, una semana o dos al año, porque estábamos a más de 1500 de kilómetros de distancia. Así que cuando yo llegaba por allá, por el lugar donde vivíamos, pues queríamos pasar el mayor tiempo posible juntos. Y resulta que cuando llegaba en la noche a visitarla ahí a su casa, mi suegra ya me había puesto la regla: a las 9 de la noche te vas. Y pues como en los tiempos aquellos románticos del pasado, si salíamos nos ponían un chaperón. ¿Saben lo que es chaperón? Siempre había una persona acompañándonos. Y al visitarle la casa, pues tenía que estar en un lugar donde pudiéramos estar a la vista de la suegra. Ella estaba cosiendo, trabajando según esto, y con el ojito viendo por allá donde estaba su hija y el novio de su hija sentaditos. Y saben que a las 9 de la noche, se iba el último autobús, la última guagua, dicen en Puerto Rico, del centro de la ciudad donde vivía mi novia, cerca del mercado municipal donde sonaban las campanadas del reloj. Y de ahí se iba el último autobús para el área donde yo vivía, que estaba como a unos 7, 8 kilómetros. Pero llegaba a las 9 de la noche, daban las 9 campanadas del mercado. ¿Y ustedes creen que yo me quería ir? Nada. Y aunque perdía el autobús, yo me quedaba un poquito más y mi suegra empezaba a carraspear. Como diciendo que no te das cuenta que ya te tienes que ir, ¿no? Y ahí estábamos, pues nosotros, yo haciéndome que no entendía el mensaje. Al rato mi suegra se levantaba y pasaba por ahí a las 9:30, entonces ya no me quedaba otra más que despedirme. A esas horas ya no había autobús. ¿Ustedes creen que yo iba preocupado porque el autobús me dejó? ¿Porque tenía que caminar 8 kilómetros? No, yo iba como si fuera en las nubes, enamorado, cantando feliz. Tenía que caminar 8 kilómetros. ¿Qué me importaban los 8 kilómetros? Tenía que pasar por un área donde no había nada, había monte solamente. No, ni miedo me daba, porque el amor lo puede todo, ¿no es cierto? Cuando uno está enamorado, todo es fácil, todo es sencillo. Y saben, cuando conocemos a Dios, cuando conocemos a Cristo, ninguna cosa es difícil. Y el amor todo lo puede, y trae una paz y una bendición, y no se puede ocultar. Ustedes saben que el amor es como el resfriado, ¿no? El resfriado, el catarro, el flu, no se puede disimular. Por más que usted trate de disimularlo, tiene la nariz pelada por ahí, tanto que está secándosela porque está goteando, o los ojos llorosos, le duele la cabeza. No se puede disimular. Y una persona cuando está enamorada tampoco lo puede disimular, ¿no es cierto? No se puede. Y cuando estamos enamorados de Dios, cuando hemos respondido al amor de Cristo Jesús, miren esa paz y esa tranquilidad que viene, ¿no es cierto? Eso es lindo. ¿Cuál ansiedad, cuál estrés cuando hay la bendición de Dios en tu vida? Cuando tú entiendes que el Señor nos dice: si me amas, guarda mis mandamientos. Es por amor. Y qué bonito es estar enamorado, ¿no es cierto? Y Dios tiene una relación de amor con sus hijos. Y una de las cosas maravillosas que nos ha regalado es la familia, el matrimonio y el sábado, como dos maravillas que son fundamentos de la fe de los cristianos. Son las torres gemelas de Dios que jamás serán destruidas. Porque aún en la eternidad dice que de mes en mes, de sábado en sábado, iremos a adorar al Señor. La familia se reunificará, la familia será llena de amor, en fin. Ahí está la bendición de Dios para nosotros. Por eso es hermoso guardar el sábado, por eso es hermoso obedecer a Dios, porque el amor de Dios todo lo cambia en nuestra vida, ¿no es cierto? Por eso nuestro Dios es un Dios real. Y yo iba a cantar esta noche un himno, pero ya me pasé, pastor, y me da pena, ¿verdad? Porque algunos vienen de lejos.
pero mejor los pongo de pie para que cantemos. ¿Cuántos quisieran esta noche decirle, Señor, como los apóstoles, es menester obedecer antes a Dios que los hombres, y estaremos dispuestos a obedecer a Dios y gozarnos por amor en Él? ¿Cuántos quieren guardar ese día, el día verdadero que Dios nos ha dado? ¿Cuántos quieren hacerlo? Pónganse de pie. Bueno, por lo menos una parte cantamos el número, o canto para el Señor, y comparto este mensaje con ustedes, que es: mi Dios es real. Hay muchas cosas que yo no sé y que algún día entenderé, pero una cosa es así, sé que mi Jesús es real en mí, real en mi ser. Mi Dios es real, real en mi ser. Me perdonó, mi Dios es real, le puedo cantar. Su amor fue por mí, sin condición. Mi Dios es real, puedo decir, Él me salvó. No sé decir cómo sentí cuando Jesús me perdonó. Pero una cosa es así, sé que mi Jesús es real en mí, real en mi ser. Mi Dios es real, real en mi ser. Mi Dios es real, me perdonó y me salvó. Su amor fue por mí, sin condición. Mi Dios es real, puedo decir, Él me salvó. Mi Dios es real, puedo cantar, me perdonó. Alabado sea el nombre de Dios, porque Él es un Dios real. No importa los problemas que tenga, los desafíos, recuerda que en Jesucristo hay poder. Y esta noche el Señor está aquí con nosotros. Y si tú tienes algún problema grave en tu vida, recuerda, ven a Jesús y el Señor Jesús te dará el triunfo. Hay alguien que quiere venir conmigo, yo voy a hacer la oración final. Usted quiere venir aquí porque tiene alguna gran necesidad en su alma y quiere ser fiel a Dios, pero tal vez está luchando, está batallando. Venga aquí conmigo porque yo quiero invitarle para terminar con esta oración. Acércate aquí, vengan aquí, porque Dios tiene la solución para nuestros problemas y nuestras necesidades. Él sabe cuál es tu lucha, Él sabe cuál es tu problema. El Señor sabe cuando nosotros estamos en situaciones que como seres humanos ya no podemos más, pero el Señor Jesús tiene poder. El diablo es un enemigo derrotado. Y qué lindo que podemos responder a su invitación. Vamos a orar. Querido Padre, aquí tienes al frente este grupo lindo de personas que en esta noche te entregan su corazón y su vida. Amén. Tú conoces a cada uno de ellos por nombre, tú sabes sus luchas, sus dificultades. Y Señor, gracias, porque en ti encontramos la solución de nuestros problemas. Amén. Aleluya. En ti encontramos el triunfo. No hay ninguna cosa, Señor, que pueda derrotarnos si nos mantenemos de tu mano. Amén. Toma el corazón de cada uno de los que estamos aquí, especialmente los que están aquí al frente, oh Dios. Toma sus vidas y séllales para salvación. Manténles fieles y firmes. Y también, oh Dios, todos los que estamos de pie hemos decidido
que nos entregamos a ti para que tú nos ayudes a ser fieles hasta el final. Amén. Esta noche danos tu bendición y permítenos gozarnos en paz contigo. Y este próximo sábado, Dios, ayúdanos para gozarnos también con aquellos que sellarán su vida mediante el santo bautismo. Amén. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Y recuerden que el próximo sábado tenemos una ceremonia muy linda. Varias personas van a ser bautizadas. Si tú estás en el grupo o no estás en el grupo y quieres tener esa bendición, habla con el pastor, habla con los ancianos. Amén. No queremos dejarte de lado porque ahí hay una gran bendición. Amén. Como siempre, al salir hay un hermoso refrigerio. Pastor Armando, gracias. Dios te bendiga y te siga siempre usando. Y vamos a recordarle que mañana continuamos con el tema Un Nuevo Comienzo. Si quieres comenzar de nuevo en tu vida, no te pierdas el tema de mañana, porque puede ser lo que marque en tu vida el nuevo comienzo. Cantando el himno Una Nueva Esperanza, una gran esperanza, vamos a pedirle a los ancianos, a los diáconos, que den la orden para salir. Hay una esperanza para el regreso de nuestro Señor. Dios te bendiga, feliz noche y hasta mañana.